Muy buenas noches, mis hermanos, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vamos a tener un interesante debate aquí en el canal de Elmer Arana. Otra vez estoy agradeciendo al hermano Elmer Arana por permitirnos usar su canal, en lo que Huella Católica pues le quitan la sanción que le hicieron por culpa de otro debate, otra persona. Así que, sin más ni preámbulo, voy a darle paso al moderador para que pueda él dar las directrices y dar todo, y así pues seguir los procesos sobre este interesante debate. Adelante, hermano Cristian. Muchas gracias, hermano Mónico. Bendiciones para todos ustedes que nos están viendo en este momento en el canal del hermano Elmer Arana. Muchas gracias por permitirnos compartir este debate en esta noche. Dios les bendiga a todos. Les saluda el apologista Cristian Monera desde la ciudad de Medellín, y esta noche estaré como moderador de este compartir. El debate trata de cuál es la iglesia de Cristo. Es un tema muy controversial, tanto como en hermanos separados, también como en los hermanos católicos. Entonces les voy a presentar el formato de esta noche. Van a ser 2 tiempos nada más, con 20 minutos de exposición de cada exponente, con 15 minutos de refutación de cada exponente. Recuerden que tienen 1 minuto para presentarse y 1 minuto para despedirse. Cuando se vayan a despedir no pueden tocar el tema. Amados hermanos, ¿quién va a iniciar el debate? ¿El hermano Mónico Vázquez va a iniciar el debate o Jaime? El hermano Jaime va a iniciar el debate. Entonces va a tener 20 minutos de exposición, pero primero vamos a los minutos de presentación. Jaime, enciende tu micrófono. Bienvenido al canal Elmer Arana y preséntate. ¿No me escuchan ahí? Sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Sí, yo preferiría que pudiera empezar por Cristian, ¿verdad? Para que justamente pueda ver cómo es, porque en esto un poco novato todavía soy. No estoy pudiendo ver. Entonces, de acuerdo a lo que él diga, entonces iré acompañando, como haga él. Es sencillo, usted va a presentar su iglesia por medio de la Biblia y la historia, y yo presento mi iglesia. Es sencillo, usted va a tener 20 minutos para presentarlo. Adelante. No, pero solamente preséntese, son 2 minutos de presentación. En este minuto de presentación puedes presentar tu nombre, de qué ciudad, y de ahí pasamos al minuto de presentación del hermano Mónico, y de ahí empezamos el debate como tal, con la exposición y los minutos de refutación. Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Jaime Santos, yo soy miembro de la Iglesia de la Asamblea de Dios MEM, acá de Coronel Oviedo, de la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay. Y justamente ahí estuvimos hablando con aquí el amigo Cristian, ¿verdad? Disculpame que no. Cristian. Mónico. Perdón. Mónica, acá voy porque soy muy olvidadizo. Mónico, entonces, me invitó entonces de poder estar y bueno, aquí estamos para compartir la palabra de Dios, para hablar y defender lo que es la palabra de Dios. No solamente mi iglesia, sino que defender la doctrina de Jesucristo. Listo, muchísimas gracias, Jaime. Ahora pasamos al minuto de presentación del hermano Mónico Vázquez. Adelante, hermano Mónico. Sí, perdón. Muy buenas noches, pues mi nombre es Mónico Vázquez, para que el hermanito Jaime se lo aprenda. Nombre extraño, pero único. No tengo la culpa, me la pusieron a mí, así que no tengo culpa sobre eso. Me siento orgulloso de ese nombre. Pertenezco a la Parroquia Inmaculada Concepción de Juncos. Soy ministro de la música, catequistas y apologista cristiano católico también. Así que, pues, sin más preámbulo, pues, adelante, hermanito Cristian. Muchas gracias, Mónico. Entonces ahora vamos a empezar con los 20 minutos de exposición de Jaime.
Recuerde, Jaime, en estos 20 minutos de exposición usted puede presentar su iglesia a raíz de la Biblia y a raíz de la historia, y puede dar los argumentos que usted vea verídico dar en su exposición. Entonces, adelante, Jaime, déjame poner el cronómetro. Dame un break, pongo el cronómetro y te estoy avisando. Jaime, ¿estás preparado para tus 20 minutos de exposición? No, ¿me escuchas ahí? Sí, se te escucha. Yo preferiría que no guiar, porque justamente como estaba diciendo, no soy tan... Mónico, tú puedes empezar el debate. Jaime quiere que tú empieces el debate. Enciende tu micrófono. Habíamos quedado que eras tú. ¿Cómo? Habíamos quedado que eras tú. Yo te expliqué cómo iba a ser. Yo te había preguntado, yo había preguntado si se puede y no me estaban escuchando, ¿verdad? Hace rato ya estaba hablando, ¿verdad? Hermano Mónico. Aquí, pero allá en el chat. Hermano Mónico, inicie, no hay problema, dale. No hay problema entonces, no hay problema. Vaya anotando para que vea cómo es la dinámica, ¿ok? Entonces, hermanos, esta vez va a empezar el hermano Mónico Vázquez con este compartir, con los 20 minutos de exposición. Adelante, hermano Mónico, puedes empezar con tu tiempo. Muy bien, usted toma de tiempo desde ahora. Ok, en primer lugar tenemos que entender, como dice el diccionario Strong, lo que es eclesia. Eclesia es una palabra griega que significa asamblea, o concurrencia, o congregación, o iglesia. Bien, la iglesia es una congregación convocada no por el hombre, sino por el mismo Señor Jesucristo. Jesús es el Señor que proclama que iba a convocar un nuevo pueblo, una asamblea, con Simón como el mayordomo de su pueblo nuevo de Dios, la nueva Jerusalén, como dice en Isaías 22, 21, 22. La iglesia es ahora la nueva casa del nuevo rey David, Hechos capítulo 15, versículo 16. El rey Jesús tiene las llaves, Apocalipsis 3, 7, y ahora, como cualquier rey, se las confía al cuidado de su mayordomo, que es Pedro o Kefas. En resumen, las llaves es el símbolo de autoridad, y eso lo dicen muchos eruditos protestantes y católicos. La iglesia es el mismo cuerpo de Cristo. El mismo Pablo nos lo deja ver como un misterio, indicando esa ligadez a Cristo, como dice en Efesios 3, 32, donde la iglesia está en esta iglesia sumido a Cristo, donde la gloria está en esta iglesia sumida a Cristo, Efesios 5, 24. La alimenta y la cuida con cariño. Es comparado como un cuerpo, el cuerpo mismo de Cristo, Efesios 5:30, y puede ver también Colosenses 1:18. La iglesia de Cristo trasciende más allá de las cuatro paredes de un templo. Es una asamblea, no de un miembro, como creen algunas denominaciones. Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo 12 al 14 es bien claro en eso. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Esta iglesia honra a los más débiles. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 22 al 26. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Yo creo que mi amigo Jaime lo subraye esto, para que no haya divisiones en el cuerpo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto se llama en la Iglesia Católica la comunión de los santos. Esta iglesia de Cristo tiene una jerarquía eclesial. San Pablo, aún en su primera carta, reconoce los misterios eclesiásticos.
En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, y en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 8, trata de los superiores en general. Exhorta a los tesalonicenses a tratar con reverencia y amor en su misterio a los que trabajan entre ellos y los presiden en el Señor. A la comunidad de Corintio exhorta a que se muestren en atenciones a la casa de Estéfanas, primicias de Acaya, que se han dedicado al servicio de los santos. 1 Corintios 16:15. Expresa siempre con claridad y atribuye a Dios el orden sagrado de las tareas y ministerios dentro de la comunidad. Efesios 4, capítulo 11. Los superiores de Efeso, a los que Pablo a su regreso del tercer viaje de misión hace venir a Mileto, son exhortados por él como pastores de la comunidad, puestos por el Espíritu Santo. Hechos 20:28. Y son llamados presbíteros y obispos. Los de pastores no es un ministerio aparte, solamente recaen los presbíteros, obispos, diáconos y apóstoles. Hechos capítulo 20, 17 al 28. En su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1, nombra expresamente a los obispos y diáconos. En las cartas pastorales, finalmente encarga a Pablo a sus discípulos Timoteo y Tito, nombra a obispos y diáconos, como dice en Timoteo, en Tito capítulo 1, versículo 5, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, y trata detalladamente de los deberes y exigencias de estos oficios y del respeto a ellos debido. 1 Timoteo 3, capítulo 1 al 13. Y Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Esta iglesia es católica. Así como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2, 5, así la iglesia católica es la única iglesia que conduce a Jesucristo, puesto que ella sola fundada por él para continuar su obra. Ella sola recibió al Espíritu Santo y a la promesa de asistirla por él hasta el fin del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8, Mateo 28, 20. Esto aquí indica, este texto lo que indica bien claramente que esta iglesia debe tener una historicidad, porque esa iglesia tiene que estar asistida por él hasta el fin del mundo, o sea, para siempre. Y esa iglesia tiene que ver las herejías que están saliendo de ella y la gran apostasía. Bien, ella sola es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad, como dice en 1 Timoteo 3:15. Ella sola es la iglesia de la cual habla la Biblia. Separarse de ella es renunciar a Cristo. Que esta iglesia tenga hijos ministros buenos o malos, ese es otro asunto. Cristo, pontífice y sacerdote supremo del Nuevo Testamento, como dicen Hebreos 4 y Hebreos 5, formó a los apóstoles y les comunicó sus poderes. Los apóstoles, que son los enviados y depositarios exclusivos de la autoridad de Cristo, antes de morir dejaron sucesores legítimos. Esto es, formaron otros presbíteros y obispos, y quienes dieron el poder y la misión de predicar conforme la fe que ellos recibieron, predicaron y transmitieron. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y esto lo dice bien claramente un protestante historiador que lo conocen muchos, lo que han estudiado en ese campo de los protestantes, que se llama Justo L. González, que habla de la sucesión apostólica. Desde el siglo I hasta el 21, siempre la Iglesia Católica tuvo sacerdotes. Estos sacerdotes son los presbíteros, los ministros sacerdotales, obispos y papas. Ella sola tiene esta sucesión apostólica legítima. San Pablo escribe a sus discípulos, el obispo Tito: te he dejado en Creta para que arregle las cosas que faltan y para que constituya presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Tito capítulo 1, versículo 5. Los presbíteros son los sacerdotes, y eso tenemos evidencias bíblicas y tenemos evidencias históricas. El mismo San Pablo dice a los fieles de la ciudad de Corintio: os alabo porque observáis las tradiciones conforme os la he transmitido. 1 Corintios 11, 2. Mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinado, ya que sea de viva voz, ya sea por carta. Mientras los protestantes solamente tienen la sola escritura, que eso no tiene ni son ni ton en las Sagradas Escrituras, o sea, esa doctrina es una herejía que se comenzó en el 1542. La Iglesia de Cristo tiene dos fuentes de revelación, y lo dice aquí mismo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, que es la viva voz y las cartas, o sea, las escrituras. Son dos. Bien.
la tradición apostólica y las escrituras. La iglesia es un pueblo sacerdotal, tal y como dice en Primera de Pedro 2:5 y Primera de Pedro 2:5 al 9 y Apocalipsis 5:10. Al igual que Israel era para Dios un pueblo sacerdotal, como dice en 19:5. Así Jesús funda, según Pedro, un pueblo nuevo de sacerdotes y reyes. La iglesia es la nueva Israel. Sí, dice Juan 8:39 al 44, si fueres hijos de Abraham, haréis lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que los escuché y no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Si Dios fuera vuestro padre, me amaría. Bueno, ustedes lean todo el texto, ahí está la evidencia. En Romanos capítulo 2, 28 al 29 también lo evidenciamos. En Filipenses 3:32, los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne. Gálatas 3:7, comprended de una vez que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. Bien, si sois de Cristo, sois descendiente de Abraham y heredero de la promesa. Gálatas 3:29. Obviamente, la iglesia es la nueva Jerusalén, es la Israel nueva. Antes no tenéis un Mesías, erais extranjeros a la ciudad de Israel y ajenos a las instituciones. Bueno, eso lo pueden leer todo en Efesios 2, 12 al 22. No lo puedo leer todo porque si no se me va el tiempo. Bien. La iglesia de Cristo tiene los sacramentos. Sacramentos son signos visibles para un, estaba el hermanito Cristian afuera, para un propósito espiritual. Signo visible para un propósito espiritual. La iglesia comenzó a cumplir por manos de los apóstoles los mandatos del Señor Jesús. Aquí comenzaron a enseñar como sagrados estos mandamientos donde Dios reparte la gracia santificante, que es la que salva y acerca a la persona a Dios, y la gracia propia, que es el beneficio espiritual propio de cada sacramento. Por ejemplo, tenemos el bautismo, conocido como el sacramento de la iniciación cristiana. Los apóstoles presentan en cómo en el bautismo se comienza la regeneración, o sea, el nacimiento de una nueva vida. Eso se conoce la regeneración bautismal. Mateo 28:19. Y pues, y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, tienen que cumplir las dos cosas, no solamente creer, tienen que cumplir las dos cosas. El que cree y sea bautizado, se salvará. Se salvará, no dice que salvo, se salvará. El que no crea, se condenará. Obviamente, si no cree, pues no tienes que ser bautizado. Juan 3:5, respondió Jesús, en verdad digo, que el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Bien, tengo muchos textos más. Hechos 2:38, Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Ahí está la regeneración, remisión. El bautismo remite, quita el pecado, especialmente el pecado original, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y también por medio del bautismo recibes el Espíritu Santo. Bien, pueden ver Hechos capítulo 16:15, Hechos 16:33, Hechos 22:16, Romanos capítulo 6 al 13, al 3 dice, ¿qué ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? O sea, el bautismo nos nace a una nueva vida, nos hace morir a una vieja y antigua vida, y nos hace nacer a una nueva vida. No es solamente creer y hacer una profesión de fe. Eso no lo dice las Escrituras por ningún lado. Pueden ver 1 Corintios 6:11, Colosenses 2:12, Tito 3:5, 1 de Pedro 3:21, Hechos capítulo 22:16, 1 de Pedro 3:21 y un montón más. Ahí hablan de la regeneración bautismal. La confirmación, otro sacramento que la Iglesia Católica tiene. La persona, este sacramento se conoce la confirmación, bien, la persona acepta voluntariamente la fe de Cristo. Por ejemplo, tenemos los textos, Sabiduría 9:15. ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú no le hubieses dado la sabiduría y no los hubieses enviado de lo alto de su espíritu? En otras palabras, tú no puedes alcanzar a Dios, no puedes conocer a Dios si ante Dios no está o no aparece delante de ti, o no se presenta delante de ti, o no eres señalado por él, pero tú tienes que abrir la puerta.
Hechos capítulo 8, 14, 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibierais el Espíritu Santo, pues todavía no habías concedido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí tenemos otro don que solamente la iglesia de Cristo, que la iglesia católica tiene, que es la imposición de mano. Bien. Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para las obras a la que les he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, le pusieron las manos y le enviaron, y le pusieron las manos y les enviaron. Esto es un ejemplo de la imposición de manos, lo que hacen la confirmación. Bien. Tienen Hechos capítulo 19, 1 al 6, Segunda de Corintios capítulo 1, 22, Efesios 1 al 13. Y en él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bien. Tercer sacramento que tiene la iglesia de Cristo, la Eucaristía. La palabra Eucaristía viene del griego Eucaristía, que significa acción de gracia, y está en la Biblia. Bien. Mateo, por ejemplo, en Mateo 26 lo pueden ver. Mateo 26, 26 al 28. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomed, comed, no dice esto, este es mi cuerpo. Okay, no dice esto significa, esto simboliza, no, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dada la gracia se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada. Bueno, pueden leer todo eso, el texto. Marcos 14, 22 al 24, Lucas 22, 19 al 20, Juan 6, 30 al 35, Juan 6, 48 al 58, Primera de Corintios 10 al 10, versículo 16 en adelante, que dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso la común unión con la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es acaso la comunión con el cuerpo de Cristo? Comunión es una palabra unida que significa común, unión. Bien. Está la Primera de Corintios 11 y este texto es bien importante, donde dice bien claramente: quien coma indignamente del pan y de vino, ¿peca contra el pan y el vino? No, dice peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que no es nada de simbólico, es real para los apóstoles. Bien, y voy a presentar ya mismo según la historia. Mateo 16, 19 habla de la reconciliación, del sacramento de reconciliación, el sacramento de la confesión. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atados en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas llaves simbolizan un asunto jurídico que es empleado desde el Viejo Testamento. Las llaves dadas al mayordomo por el rey. Bien. Mateo 18, 18 también lo dice. Lucas 15, 18 al 19. Me levantaré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Yo no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Bueno, pueden leer también Juan 20, 21 al 23. Donde dice: quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. O sea, quienes perdonéis los pecados, o sea, tienen la facultad de perdonar pecados los apóstoles. Hechos 19, 18, muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar su práctica. Claro, la primera iglesia, la iglesia primitiva, de la iglesia católica, tenía las confesiones, eran públicas. Obviamente, pues se ha arreglado un poco más para que sea un poquito más personal. Y ahora, pero siempre, y tengo las evidencias históricas, siempre está presente un representante de la iglesia. En este caso, en el Antiguo Testamento, era el obispo. Bien, era el obispo. Segunda de Corintios 2, 6 al 11, también lo pueden leer. Segunda de Corintios 5, 18 al 20, Santiago 5, 18. ¿Cuánto me falta, hermanito Cristian? Primera de Juan 1, 8 al 9. La unción de los enfermos, hermanito Cristian. Dale, yo te digo cuando te falten 2 minutos, dale. Ok, gracias. Marcos 6, 5, la unción de los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Bien, Marcos 6, 12 al 13, también lo dice. Lucas 13, 12 al 13,
Hechos 9, 17 al 18. Fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos, le dijo, Saulo, hermano. Hermano Mónico, 2 minutos te queda. Listo. Gracias, hermano. Gracias. Pueden leer también 1 Corintios 12, 9, 1 Corintios 12, 30. Y Santiago 5, 14. Si está enfermo alguno de entre vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él, a unos específicos. No dicen a un laico o alguna persona, no, tiene que ser el presbítero de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo, unción de los enfermos, en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Unción de los enfermos. La orden sacerdotal, wow. Mateo 18, 18. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que se atéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Lucas 10, 16. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. O sea, ellos están enviados, los apóstoles son enviados a hacer lo mismo que Cristo fue enviado. ¿Y Cristo fue enviado a qué? A morir en la cruz, a dar la vida por todos, y es sumo sacerdote. Así que vayan pensando. Bien. Pueden leer Lucas 24, 47, Juan 12, 20 al 22. Y obviamente leí el texto donde habla del perdón de los pecados, que es el Lucas 24, 47. Hechos 15, 2 al 6. Ahí es donde, donde está el primer concilio de Jerusalén. Parece más un sínodo que un concilio, pero así se le llama. Hechos 21, 18, 1 Timoteo 3, 1, 1 Timoteo 4, 14. No descuide el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Colegio presbítero. Solamente es la Iglesia Católica tiene un colegio de presbíteros. Nadie, ninguna otra denominación tiene eso. Hermanito, tiempo. Gracias. Muchas gracias al hermano Mónico por su primera intervención en sus 20 minutos de exposición. Ahora vamos a preguntarle al hermano Jaime si está preparado para sus 20 minutos de exposición. Enciende el micrófono y me das la señal. Enciende el micrófono. Sí, te escuchamos bien. ¿Ahí? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Está preparado para sus 20 minutos de exposición? 20 minutos. Dale a mi señal, dale, le puedes dar. Ok, ¿ya? Sí, ya, le puedes dar. Ok. Estuve escuchando a Mónico. Lo único que se pasó hablando de la iglesia primitiva y no habló de su iglesia. Eso es lo que estábamos queriendo buscar, que él me pudiera demostrar de la iglesia católica, que pudiera hablar claramente, explícitamente, que pudiera demostrarme de que su iglesia, la iglesia católica, es la iglesia a la que él estaba hablando. Se pasó citando versículos y hablando de la iglesia primitiva. En ningún momento yo escuché la iglesia católica es esto. Ese es el problema del católico, que piensa que por la antigüedad que se determina el verdadero o algún texto de la Biblia, si aparece por ahí de repente que ser antiguo es la iglesia verdadera. Por favor, si podés anotar, Mónico, y me pasás el versículo, me gustaría. ¿Por qué somos la iglesia de Jesucristo? Yo te voy a demostrar por qué. Nosotros los evangélicos clamamos por la sucesión de fe, no de una antigüedad. Así mismo te voy a demostrar por la Biblia. Yo sí voy a leer, no voy a citar versículos nada más y saltear y no leer la Biblia. Yo sí te voy a leer la Biblia. Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice así: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto los que son de fe, escuchad, los que son de fe, o dice ahí los que son de los más antiguos, no. Estos son hijos de Abraham, dice. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar, escuche, por medio de la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Dio de antemano la buena a Abraham, dice. En ti serán todas benditas las naciones, de modo que por la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. ¡Oh, maravilla! Entonces, decir que
eso de historicidad, pero por favor, ¿dónde está eso en la Biblia? Acá claramente habla en la Biblia, en Gálatas, habla claramente cómo es y quién es la iglesia de Jesucristo, quién es el linaje de Abraham, quién es el hijo de la promesa de Dios. Así que yo te estoy demostrando Biblia, mi amigo, no conjeturas, imaginaciones, ideologías por ahí. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo vamos a ver quién es la iglesia de Jesucristo? Vayamos por la palabra. Nosotros los evangélicos nos guiamos a pura Biblia. Nosotros no nos guiamos por magisterio, por catecismo, tradición y costumbre de hombres, sino que conforme a la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente seréis mi discípulo. La iglesia católica no permanece en la palabra de Dios. No permaneció. Hoy en día está predicando un evangelio torcido, una mezcla de la iglesia de la Babilonia con el cristianismo. Por eso no es genuino. Ahora, mi iglesia, sí, la iglesia evangélica, sí predica a sí mismo como los apóstoles enseñaron. Por eso la Biblia dice, si permanecen en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos. Ahí vemos entonces quién es la iglesia verdadera. Yo te voy a decir, mi amigo Mónico, yo no sé si vos le conocés a San Agustín de Hipona. Escuchá lo que dijo, la santa iglesia somos nosotros. Nosotros. Esto no quiere decir simplemente los que aquí presentes, sino nosotros que estamos en esta región. Dice, sino todos los que están unidos en todo, en el orbe de la tierra. Esto está en la página 227. Él es de Argelia y murió en Hipona, ¿verdad? Entonces, eso claramente habla tu obispo San Agustín, que ya por cierto es católico, porque ya estaba en el año 354 después de Jesucristo. Entre los donatitas, escuchen lo que dice otra vez, y nosotros se ventila la cuestión ¿dónde la iglesia, dónde la hemos de buscar? La buscaremos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pácata. La Biblia dice, por cuanto queremos, busquemos la iglesia en la escritura, dice. Recién tú dijiste que no es solamente la escritura. Tu propio obispo, San Agustín, te refuta, mi amigo. Dice que tiene que estar en las escrituras, tiene que encontrarse quién es la iglesia de Jesucristo y no solamente nosotros, sino que en todo el orbe de la tierra. Página 227, mi amigo. Anotá y estudia en tu casa. Hebreos, te paso la Biblia más. Hebreos 6:5 dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Versículo 6, escucha, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice. La iglesia católica quiere empezar a demostrar que la iglesia de Cristo es una religión, una institución. No, mi amigo. La iglesia de Jesucristo son los creyentes, son los hijos de Dios, los fieles. Acá dice claramente que nosotros somos la casa. Aleluya. Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, escuche bien. Así que Pedro, custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración, dice, por él. ¿Quién oraba? ¿Oraba la capilla? ¿Oraba la catedral católica? No, oraban los hermanos, la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, la casada estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Jesús es el salvador de un edificio, Mónico. Jesús es el salvador de un edificio, una institución. No, Jesús es el salvador de los creyentes. Efesios capítulo 5, versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia, amó a una pared, amó a un cartel, no, amó a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes. Colosenses 4:15. Escucha lo que dice aquí la Biblia.
Saludad a los hermanos que están en la Odisea. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Acaso en mi casa, en esta casa que ustedes están viendo, puede haber un techo nuevamente debajo de este techo otra vez? No, cuando se refiere a iglesia se refiere a nosotros. Claramente la escritura. Primera de Pedro 2:5, con esto dice: vosotros también sois piedra viva, sed edificados como casa espiritual. Entonces nosotros somos edificados como casa espiritual. Así que aquí yo le voy a demostrar que la iglesia evangélica sí es apostólica y sí es de Cristo. Le voy a mostrar. Por ejemplo, la iglesia evangélica tiene evangelistas, pastores, maestros, profetas, según el ministerio que había hecho por medio de Jesucristo. Mónico se atrevió a decir que el pastor no es un ministerio. ¿Y qué dice Efesios capítulo 4 versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Le voy a pasar el versículo, mi amigo, para que leas en tu casa. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordad de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, dice. Habla también de profeta y maestro. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profeta y maestro: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio, Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Evangelista, ¿existe? Sí, existía también. Hechos 21:8. Al otro día salieron Pablo y los que él estaban. Fuimos a Cesarea, entrando en la casa de Felipe, el evangelista. Ahí vemos que la iglesia apostólica, la iglesia de Jesucristo, era como la iglesia evangélica de hoy en día. Aleluya. Habían profetas, habían evangelistas, habían pastores, habían maestros. ¿Cuál es la característica de la iglesia de Jesucristo? Le voy a decir. La verdadera iglesia de Jesucristo tiene que tener al Espíritu Santo, al vicario de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 13. Y cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará, porque os hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyera y os habrá de saber todo, dice. Os enviaré, Juan 14:16. Yo enviaré otro consolador para que esté entre vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos. ¿Qué es lo que pasa? La otra iglesia tradicional presenta un vicario de Cristo, hombre. Misericordia. Y Jesucristo dijo que enviaría al Espíritu Santo para representarle a él en la tierra. Socorro, blasfemia, un sacrilegio entre las cosas de Dios. La iglesia, otra característica de la iglesia de Cristo, tendría que tener dones. Marcos 16:7, y estas señales se irán a los que creen en mi nombre, dice. Echarán fuera a demonios, hablarán nuevas lenguas. La iglesia de Cristo tiene estos dones. Mi pregunta es, Mónico, ¿en tu iglesia hablan en lenguas, expulsan demonios, hay milagros, se siente la presencia de Dios, gimen, lloran, hay arrepentimiento, hay compugir de corazón en medio de tu misa, en medio de cuando hacen no sé qué culto, sacrificio? Ahí Mónico me habló de su iglesia que tiene fundamentos sobre Pedro. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver Pedro con tu iglesia? Nada. Más mi iglesia, la iglesia evangélica, tiene fundamentos en los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí dice Pedro. No, mi amigo. Ahí dice apóstoles y profetas. Siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento. No, existe el fundamento de Pedro. Mentira del diablo. Satanás fuera.
Primera de Corintios 3:11, leo otra vez. Porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. No venga con mentiras diabólicas. La iglesia tendrá que ser perseguida. La iglesia nunca fue perseguida. 1700 años él fue persiguiendo. Desde la persecución de los arrianos, las cruzadas, la Inquisición, millones, totalmente lo contrario. La iglesia evangélica fue perseguida en todo momento, fue matado. Entonces, aquí no hay ni un versículo que diga que Pedro es la base de la iglesia. Sin embargo, la Biblia dice que el fundamento son los apóstoles y profetas. Claramente la Biblia expresa. Y acá en 1 Corintios 1:12 dice, quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro y yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Ahí Pablo claramente está diciendo de que ahí la gente de Corintio quería algunos, así como los católicos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Nosotros los evangélicos decimos que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y somos esclavos y seguidor de Jesucristo. Nada más. La iglesia verdadera se rige por la palabra. Él hace rato estaba diciendo que ahí vemos claramente quién es la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera tiene que regirse por la palabra. Tiene que guiarse por la palabra. ¿Por qué? Primera de Pedro 4:11. Yo sí voy a leer los versículos, porque él solamente se pasa citando versículos y nunca lee. Nunca lee. ¿Por qué? Para engañar, para tergiversar. Dice tal cosa, pero nunca lee. Hay que leer, mi amigo. Primera de Pedro 4:11, ¿qué dice? El que hable conforme a la palabra de Dios o conforme a costumbres y tradiciones. No, hable conforme a la palabra de Dios, dice Pedro, tu propio Pedro. Primera de Corintios 4:6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos, por amor de vosotros, para que de nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Si vos pensás más allá de lo que está escrito en la Biblia, estás frito, mi amigo. El infierno te espera. Vos no sos nadie para que puedas agregar y quitar de las escrituras y pensar mucho menos de lo que está escrito en la escritura. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oh, maravilla. Qué tremendo esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a demostrar? ¿Cómo yo voy a demostrar que la iglesia mía? Es sencillo. La iglesia primitiva tenían profetas, tenían apóstoles, tenían evangelistas, tenían pastores, tenían maestros. La misma cosa que la iglesia evangélica. Ahora mi pregunta, la iglesia tradicional que dice ser fundada por Cristo, que por cierto no me pasó ni un versículo, se pasó hablando de la iglesia primitiva hasta ahí. No me va a poder pasar ni un versículo donde diga que había cura, que había monjas, que había monseñor, arzobispo, papa, cardenales. No había. Mentira. A partir del año tercer siglo, sí. Otra cosa, otra característica. La iglesia de Cristo tiene que tener la Biblia no adulterada. Y la iglesia tradicional tiene los deuterocanónicos, los libros apócrifos. Ninguno de los 3 códices, de alejandrino, del Vaticano, del sinaítico, no tiene los 73 libros. No, mutilaron.
y después no quieren tratar de que nosotros mutilan. Por favor, nosotros los evangélicos nos guiamos por un canon, la cual se llama canon de Palestina, de los hebreos, del hebreo puro. Ni más ni menos quitamos. Así mismo respetamos el orden y la divinidad que Dios había hecho sobre el pueblo de Israel, que solamente a ellos les fue dada la palabra. Ahí, por ejemplo, me van a decir, ¿dónde está en su libro Clementes? ¿Dónde está en su Biblia Salmo de Salomón? ¿Dónde está en la epístola de Bernabé? Estos son de los códices de las Septuagintas. Pastor de Hermas. ¿Dónde está primera y segunda de Esdras? ¿Dónde están esos versículos? ¿Dónde están esos libros? Mutilaron. Después me habló de Pedro. Me habló de Mateo capítulo, bueno, no me habló Mateo 16. En realidad los católicos hablan mucho de Mateo 16 y no leen el original. Habla de Pedro. Jaime, 2 minutos. Te quedan 2 minutos. Gracias. Escuchen. A ver. Para que no me siga hablando más de Pedro. Escuchen lo que dice Crisóstomo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe confesada. ¿Cuál es la confesión del apóstol? Tú eres el Cristo del Dios viviente. Eso lo comentó Juan Crisóstomo, homilía 53. San Cirilo de Alejandría en el año 378 dijo, del libro de la Trinidad, dijo, por la roca debéis entender que la fe invariable de los apóstoles hablaba sobre la fe. San Agustín 354, padre y doctor proclamado de la iglesia. ¿Qué significa la palabra edificaré en mi iglesia sobre la roca? Sobre la fe que dijo Pedro, de eso se trata. Y para cerrar, el catecismo de la iglesia católica, el catecismo de la iglesia católica 424, habla de que Mateo 16 no habla sobre Pedro que va a ser edificada la iglesia, sino que habla de la declaración de Pedro. Sobre esa declaración sería edificada la iglesia de Jesucristo. Así que mi amigo, él no me habló nada, absolutamente nada de su iglesia, me habló de Pedro, de un hombre pecador. Yo te hablé de Cristo, mi amigo. Háblame de Cristo, háblame de Dios. Hasta ahí va mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por su primera intervención en este debate. Jaime, recuerda que tienes que prender la cámara mientras estés debatiendo con el hermano Mónico. Recuerda que tienes que prender la cámara, encender tu cámara. Está prendido, ¿verdad? Sino que no apareces en la cámara. Está totalmente oscura. Cierto. Yo lo que estoy viendo a Mónico en oscuras. Yo me veo acá. Yo tampoco te veo a vos. Entonces no sé qué sucede con la cámara. Ok, haga algo, Jaime. Trate de salir y entrar otra vez. Salga otra vez y entre para que no tengan problemas. Pero mi audio no salió nada. ¿Dónde está No, el audio se ve bien, lo que pasa es que usted se ve como que congelado. Bueno, mientras que llega Jaime, para seguir con este debate, vamos a saludar a los que nos están siguiendo en esta noche y a mandarles un cordial saludo y un abrazo fraternal. Nos está viendo Jaime, Beca Will, Emma Amezcúa, Armando Franco, Ana María Casaubón, Mari Peña, Esteban Martins, también nos está siguiendo Abraham Navarro. A todos los que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo, Dios les bendiga a todos y bienvenidos. Recuerden suscribirse al canal Hermer Arana y darle clic en la campanita y compartan compartir en sus foros y en sus perfiles de Facebook y en sus redes sociales. El tema de esta noche es ¿cuál es la iglesia de Cristo?
Pues ya ustedes van tomando su determinación. Ahí vino Jaime, ahí pueden ver a Jaime. Ahora sí, Jaime, muchas gracias por... Ok, a ustedes. Te apagué el micrófono. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora vamos con la segunda parte del debate, que son 15 minutos de refutación. Hermano Mónico, me dices cuando estás preparado. Ya estoy. Entonces, en 2, 1, dale. Muy bien. Bueno, wow, yo tengo aquí 24 cosas que dijo el amigo Jaime, usando incluso hasta anacronismo algunas veces. Fíjate, primero comenzó a hablar de que son los que claman de la sucesión de fe de Gálatas 3:19, pero fíjese una cosa, el amigo Justo L. González, en su página 48, creo que es, si no mal me equivoco, en PDF, lo tengo en PDF, dice que estos primeros cristianos, estoy hablando de los primeros 3 siglos, antes del año 300, usaban la sucesión apostólica por obispado, no era por cuestión de fe. Así que su erudito le hace un pacata. Bien, él dice, yo no sé de dónde él saca, porque acabo de leer bien claramente que la Iglesia Católica no cree, eso lo utiliza él se lo saca de la manga, él tiene una Iglesia Católica que es distinta a la que nosotros decimos. Él dice que nosotros creemos que la Iglesia Católica son las 4 paredes de un templo. Acabo de decir que era el cuerpo de Cristo, y lo dije en mi exposición, y el catecismo también lo dice, lo puedes buscar. Bien, me habla de San Agustín, que habla de que la Santa Iglesia somos nosotros. Oye, pero qué cosa, Jaime, San Agustín es católico, no es evangélico. Incluso él creía en que Pedro es la roca, y tengo las evidencias, te lo voy a demostrar. Lo tengo bien clarito. Él creía que Pedro es la roca, y dice así, mira qué sencillo se refutan las falacias ad hominem. Dice, vamos a ver, yo tengo aquí todos los padres de la iglesia, por eso es que me tardo mucho. Dice, también San Agustín. Ok. No nos permitimos escuchar a aquellos que niegan que la iglesia de Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Escucha eso. Escucha eso. Ellos se equivocan porque no conocen en Pedro la roca, y ellos rechazan creer que las llaves del cielo, desde sus propias manos han sido entregadas a la iglesia. Y esto lo puede ver usted en Agustino de Hipona, en el Combate Cristiano, capítulo 31, verso 33. También dice, cuando de este modo él había dicho a sus discípulos, ustedes también me dejaron, Pedro la roca contestó por todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ups. Y eso lo pueden ver también en la humildad de Juan, de Agustín de Hipona, capítulo 5, verso 5. Pero, como a usted le gusta, usted tiró una falacia ahorita diciendo que era, no, pero como Agustín es del año 300 algo, más allá del año 300 y pico, porque claro, yo sé que vas a usar la excusa que dicen muchos protestantes por ahí, basado en desconocimiento, de que Constantino creó la Iglesia Católica. Pues vamos más para atrás. ¿Qué usted cree? ¿Nos tiramos mucho más para atrás? Vamos más para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos a Orígenes. Orígenes, estamos hablando del año 110. 110, aproximadamente 130. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y si alguno le dice esto, a él obtendrá las cosas que fueron habladas conforme a la letra del Evangelio de aquel Pedro. Pero como el Espíritu del Evangelio enseña a todo el que se torna tal como era Pedro, pues llevan el sobrenombre de roca a todos los que imitadores de Cristo. ¡Wow! Mónico me acaba de dar la razón. Así, eso es lo que dice, eso es lo que va a decir el amigo. Pero wow, mira lo que dice más adelante. Pero ¿quién es tan feliz que esté libre de peso de las tentaciones, de modo que ningún pensamiento de duda sorprenderá su alma? Mira que el Señor dice al gran fundamento de la iglesia, wow, escuche, al gran fundamento de la iglesia, aquella roca solidísima sobre la cual Cristo fundó la iglesia, hombre de poca fe, porque has dudado. ¿A quién se está refiriendo?
Esto lo está hablando de Mateo 16, 18 en Orígenes y Éxodo, homilía, verso 9, 4. ¿Ok? Y también dice en otro texto, también dice, y Pedro, sobre la cual la iglesia es construida, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Tengo Cipriano de Cartago que también lo dice. Aquí habla Pedro sobre quien la iglesia había de ser edificada. No lo digo yo, lo dice la historia. Estamos hablando del segundo siglo. Del segundo siglo, la iglesia evangélica no existía. Disculpe que lo diga, pero no existía. Bien. Dice que los fieles son los hijos de Dios. Claro que sí, pero la palabra dice fieles. Fieles. ¿Y cuáles son esos fieles? Los que siguen los sacramentos, los mandatos de Dios. Eso. Hagan esto en memoria mía. Van y se confiesan. Todos esos son los fieles. Los que son infieles son aquellos que dividen, reniegan todos esos mandatos de Dios. Bien. Usa un anacronismo. Dice, ¿oraba acaso en catedral, en capilla? Bueno, claro que no. Estamos hablando de la iglesia cuando estaba comenzando. La iglesia se reunía en las casas, como usted y como dice el evangelio, claro que sí. Después se reunían, ¿dónde? En la sinagoga, claro que sí. Después se reunían en las catacumbas, justo L. González lo dice, su erudito protestante. En las catacumbas se reunían la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidas por el imperio romano. Y esa iglesia es la iglesia católica. Usted no tiene mártir, no puede mencionarme ningún mártir. Yo quiero que usted me diga cuál un mártir del siglo II de su iglesia evangélica o del siglo III de su iglesia evangélica. Un mártir evangélico de la iglesia evangélica. Ok, un solo mártir. Yo estoy pidiendo uno solo. Bien. Todos ellos eran católicos. San Ignacio de Antioquía, Clemente Romano, San Lino. Todos eran católicos y creían en la transubstanciación, en la Eucaristía. ¿Ok? Él habla de los ministerios de Efesios 2. Yo nunca he negado de que esos son dones para ministerios. Pero fíjese, yo dije bien claramente que no hay títulos de pastor. Eso de pastor solamente, y lo que son evangelistas y lo que son maestros, recaen en obispos, presbíteros, diáconos y apóstoles. Obviamente ya no hay apóstoles, pero entonces quedan solamente 3 órdenes apostólicas. Solamente 3. Ahora, por cierto, ¿dónde usted encuentra esa escritura? Pastoras o ministerio de danza. ¿Dónde está eso? Y ustedes lo tienen. Entonces me presenta a mí, pero ¿dónde está eso de cardenales? Anacronismo otra vez. Usando anacronismo. Sabiendo que eso va en progreso. Ellos lo utilizan, pero entonces me acusa la iglesia católica. ¿Qué digo? Que son así de cómicos. Él habla de vicario de Cristo. Vicario de Cristo es el Espíritu Santo, porque es el representante. Yo le di evidencia bíblica en mi exposición donde los apóstoles son representantes de Cristo. Si a ustedes le reciben, a mí me reciben. Así dice bien claramente. Eso es uno de los textos. Hay muchos más. Si a ustedes reciben, a mí me reciben. Ustedes son mis representantes. El mismo Pablo dice, porque yo os exhorto como si Cristo mismo estuviera exhortándole. Él está indicando. Eso se llama en la iglesia católica, en latín se llama in persona Christi, o sea, en persona de Cristo. Representante. Bien. Me pregunta que si dónde está los dones de lengua en la iglesia y todas esas cosas. Fíjate, la iglesia católica tiene dones de lengua, pero no hacen los bla, eso que ustedes hacen. Porque los dones de lengua en la Biblia son idiomas. ¿Se acuerdan en un capítulo de Hechos? Donde estaban todos reunidos, llegó el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Habían personas de Galacia, de Grecia, de África, de todos lados. Y cuando comenzaron a hablar en lengua, todos los escucharon en su propio idioma. En su propio idioma. Eso es el don de lengua. No son las cosas que ustedes dicen, ni bla. Eso, los apóstoles no hacían eso, ¿ok? Eso no lo dice la Biblia. Él me da gracia porque él se contradice. Él dice, nosotros tenemos, la iglesia evangélica, tenemos como fundamento los apóstoles y profetas. Pero después dice, no, porque no puede haber
él dice que, Mónico dice que la Iglesia Católica tiene fundamento a Pedro, pero dice la Efesios que no puede haber otro fundamento que Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que acaba de decir él? El video está ahí, lo pueden dar para atrás. ¿Ok? La Iglesia nunca niega que los apóstoles son fundamentos. Claro que sí, en Apocalipsis lo dice, Apocalipsis capítulo 22, creo que es 21. Esos son los fundamentos, pero Pedro es la roca, puesta por el mismo Jesucristo. Bien. Vamos a ver. Oh, él dice que los apóstoles creían en la sola escritura. Falso. Falso. Más falso que eso no puede haber. Dice, él utilizó a San Agustín. Mira que dice, mira lo que dice San Agustín en la carta a Genaro, epístola 54, 1 al 2. Mira lo que dice. Todo lo que observamos por tradición, no dice por escritura, por tradición, aunque no se haya escrito, todo lo que observa la iglesia en todo el orbe, se sobreentiende que se guarda por recomendación o prescripción de los apóstoles o de los concilios plenarios, cuya autoridad es indiscutible en la iglesia. Por ejemplo, la pasión del Señor, su resurrección, ascensión a los cielos y venida del Espíritu Santo de los cielos, y se celebran cada año. Lo mismo diremos de cualquier otra práctica semejante que se observe en toda la iglesia universal. Y ya para ese tiempo, caballero, celebraba la Navidad. ¿Ok? Agustín de Hipona sobre el bautismo. Mire qué hermoso. Los apóstoles, de hecho, no dieron instrucciones en este punto, pero la costumbre que se pone a Cipriano puede suponerse tuvo su origen en la tradición apostólica, así como hay muchas cosas que son observadas por la iglesia y por lo tanto son firmemente sostenidas por haber sido impuestas por los apóstoles y que no se mencionan en sus escritos. Sola escritura, no. La iglesia no es sola escritura. La iglesia es solo verbus Deus. Solo Dios es, solo verbus Deus. Solo verbus Deus, no sola escritura. La iglesia de Cristo. Bien. Pero si a él le satisface, vamos a darle para atrás antes de San Agustín. No hay problema. No hay problema. Vamos a darle para atrás antes de San Agustín. Vamos a Papías de Hierápolis, año 69-150. Junto con las interpretaciones, no vacilaré en añadir que todo lo que aprendí recordé cuidadosamente a los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ello. A diferencia de la mayoría, no me deleitaré en aquellos que decían mucho, sino en lo que enseñan la verdad, no en lo que recitan los mandamientos de otros, sino en lo que repetían los mandamientos dados por el Señor, lo que repetían. Y siempre de alguien, que había sido un seguidor de los ancianos, le preguntaba por sus palabras que había dicho Andrés. Ok, sigue para adelante. Dice, porque no creían en la información de libros, pudieran ayudarme tanto como las palabras de una viva voz. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? Por viva voz o escrita, la iglesia nunca descarta. Se le cayó. Se le cayó. Te detengo el tiempo, hermano Mónico. Te detengo el tiempo y quedan 12 minutos con 37 segundos. Prende tu micrófono, hermano Mónico. ¿Me quedan 12 minutos? No. Vas en 12 minutos con 37 segundos. Un minuto algo. Te quedan 2 minutos y algo. Vamos a ver si entra otra vez. Esperemos que Jaime vuelva. Saludos, sigamos dando saludos. Claro. A Jordi Paronia Lume, que está con nosotros. Recuerden, hermanos, que pueden compartir este debate y suscribirse al canal Elmer Arana. De igual manera, se pueden suscribir al canal Huella Católica y también se pueden suscribir al canal Defendiendo Nuestra Fe Católica, que es el canal mío, al que les invito a se suscriban. Allá también hay muchos debates y también van a ver muchos compartir, y va a venir un programa especial que se va a llamar Conociendo Nuestros Apologistas y Predicadores Católicos, y van a haber muchas sorpresas. Prontamente, en el mes de noviembre y principios de octubre o finalizando octubre, empezará mi programa en el canal Defendiendo Nuestra Fe Católica, que les invito a que se suscriban.
Recuerden compartir con todos sus hermanos, tanto el canal del hermano Hermer como el canal Huella Católica y mi canal Defendiendo Nuestra Fe Católica. Vamos a mirar a ver quién más está por acá. Mientras que llega el contrincante del hermano Mónico Vázquez. También les invito a que vean el debate que vamos a subir prontamente en Huella Católica, donde debatió el hermano Masroper Calvo con David Iván, y el tema fue la intercesión de los santos. Muy recomendable el debate, muy buen debate, excelente debate, que en los próximos días estaremos subiendo en el canal Huella Católica para que todos ustedes lo vean. De igual manera, el día de ayer tuve también un debate, estamos esperando que YouTube lo libere para también subirlo al canal Huella Católica, y el tema fue el sacerdocio ministerial. También está muy bueno y también les recomiendo para que no se los pierdan. De igual manera, este debate también será subido al canal Huella Católica en los próximos días. Esperemos que venga Jaime. No ha llegado todavía. Que no ha llegado. Ojalá que no se lo haya llevado el rato, porque si no quedamos sin contrincante, hermano Mónico. Ahí llegó. Llegó Jaime. Jaime, ¿tiene problemas de internet? Sí, batería. ¿Dónde se quedó? Batería. Quedaste... Vamos a reiniciar el tiempo, o sea, vamos a seguir con el tiempo del hermano Mónico, que le faltan 2 minutos y algunos segundos para que termine su tiempo de refutación. Jaime, ¿me escuchas? Necesito que si me escuchas bien, sí, me confirmes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Hermano Mónico, adelante gracias. con su tiempo. Ahí pueden leer también antes del siglo II, antes del siglo III. Pueden leer a San Irineo de León, pueden leer también, wow, es que San Irineo es más que Clemente de Alejandría. Mira que él refirió a Clemente de Alejandría. Bien, ellos perseveran en la traición de las benditas doctrinas derivadas directamente de los santos apóstoles. Wow, y si yo le leyera lo que dice Orígenes sobre el bautismo de los niños, que dice que eso fue recibido de los apóstoles, se muere más todavía mi amigo Jaime. Él habló también sobre la Septuaginta y dijo que nosotros mutilamos la Biblia. Fíjese, Justo L. González, y estoy hablando de su erudito, yo tengo muchos más, pero Justo L. González habla del canon bíblico, y él dice que los primeros cristianos, incluso dice, los apóstoles y Jesucristo leyeron la Septuaginta. Así lo dice. Y usted utilizó el Códice Vaticano. El Códice Vaticano, aunque no lo crea, tiene los 73 libros. Búsquelo bien. Lo tiene, sí, lo tiene. ¿Okay? Incluso el que tenía de más, que tenía, creo que fueron muchos más, era el de San Jerónimo, si no mal me acuerdo, pero lo puede buscar. Además, el canon bíblico no fue hasta el año 340 y algo que se hizo. ¿Okay? Anteriormente solo habían regiones que tenían algunos libros y no todos. ¿Okay? Así que siempre, eso sí, que siempre tenían los del Nuevo Testamento, y además tenían como inspirado también lo que es la Didache y lo que son otras cosas más, que no voy a traer en ese texto. Vamos a ver qué más aquí. Se me pasó la página. ¿Se terminó? Okay. Tenemos la Eucaristía, miren. Ay, Dios mío. La Didache dice, en Didache C95, dice así. Didache 9.5 dice. Wow, se me fue. Tiempo, hermano Mónico. Ok, gracias. Ahora sí se te terminó el tiempo. Estamos que sí. Recuerde, Luis, que mientras que el exponente
no puede encender el micrófono. Se te escucha una voz como si dijeras tiempo. De igual manera, el hermano Mónico tampoco puede interrumpirte. Entonces, vamos ahora con los 15 minutos de refutación que te corresponden, Jaime. Y recuerden que esta es la última intervención del debate y ya pasaríamos al minuto de despedida. Adelante, Jaime, con tus 15 minutos ahora mismo. Dale. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Bueno, sí, te escucha perfecto, sí. Vamos a hablar, justamente acá, Mónico, me habló de un tal Justo L. González. Mi amigo, yo le voy a decir, nosotros los evangélicos a poco nada nos interesa de lo que dice un hombre. Nosotros, repito, nosotros nos guiamos por la palabra. Ahora me vas a decir, pero ¿por qué no citaste esos obispos? Es para que más o menos vos puedas, yo te pueda mostrar para que tu propio obispo te estaba contradiciendo lo que vos estás diciendo, que es una falacia que no está en la palabra. Te pongo un ejemplo. Yo te hablé de Pedro. Yo a él le hablé de Pedro, de lo que decían los patrísticos. Pero es para que pudiera hacerle seguimiento nada más. Ahora mi pregunta es, ¿qué tiene que ver Pedro con la Iglesia Católica? Ese es. Él se pasó hablando de patrístico, él se pasó hablando de un tal J.L. González, pero yo te hablé, mi amigo, de Gálatas. Gálatas capítulo 3, dice las escrituras que nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la promesa por medio de la fe. ¿A quién yo voy a creerle? ¿A este tal Justo L. González? ¿O yo le voy a creer a Gálatas, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo? ¿A quién yo le voy a creer? Por favor, me habló de San Agustín, que dijo que la roca, esto y aquello. Entonces se contradicen muchísimo de tus patrísticos. Ahora, tus patrísticos, digo, los que son a partir del año 300, pero lo que son a partir del año 300 para abajo del siglo I, no son tus patrísticos, mi amigo. Estos son, no, muéstrame, ¿por qué no me mostraste? Te pasaste hablando 35 minutos, mi amigo. No me hablaste que habían cura, que eran cardenales. No me pasaste que eran monjas. No me pasaste que habían cardenales. Nunca me hablaste. No me hablaste de una iglesia católica. Se pasó hablando de Pedro. ¿Qué tiene que ver Pedro? Pedro fue un apóstol. ¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso Pedro fue un papa, un católico? Mentira. Eso es los católicos se creyeron eso y empiezan a hablar de eso. Y hasta el día de hoy. O sea que yo más bien te podría, Mónico, te voy a felicitar. Voy a agendarme para el próximo 27 de febrero para felicitarte. Felicidades para esa fecha, te voy a decir, porque en el año 380, en el concilio de Tesalónica, fue fundada la Iglesia Católica. El edicto de Tesalónica, ahí oficialmente, no me quieran negar, mi amigo. Tomo 5, El hombre a través del tiempo, Roma, página 222, edición Labor 1958, dice de que oficialmente en el edicto de Tesalónica se puso y se convirtió la religión católica como o sea que la religión oficial que pasó a ser del Imperio Romano la Iglesia Católica. Así que el próximo 27 de febrero te voy a felicitar, mi amigo. Fue fundado por un hombre. Fue fundado por un hombre. Te pregunté, versículo bíblico. Yo te dije desde hace rato, versículo bíblico donde diga que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo. No me pasaste. Te pasaste hablando de la iglesia primitiva.
Hablaste de los grandes apóstoles, nunca me hablaste. Ahí se pasó hablando de Pedro, después dijo fieles, que son los fieles, digo. O sea que los fieles que se toman la cervecita por ahí, que se pueden dar una cervecita. Ah, esos son los fieles que se postran ante muñecos. Ah, de eso hablan los fieles que tienen escapulario, un fetiche. Ay, ay, ay. Después me dijo, pasame un mártir del siglo primero. Amigo, pasame vos primeramente. Siglos 2 o 1. 2-1, mártir, 2 del primer siglo, del segundo siglo, católico. Me mostrá, por favor, que sea un católico. No existe, mentira. Después me habló que había tres ministerios. Oh, acá yo estoy viendo a un semidios entonces. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, los 5 ministerios. Los 5 ministerios. ¿Quién eres tú? Bueno, lógicamente sabemos que la iglesia sí tergiversa y cambia y tuerce la escritura. Dice, me pasó hablando de pastoras, me pasó hablando de ministerio de danza. Nosotros, la iglesia evangélica, en la cual mi ministerio, nosotros no tenemos pastora, no tenemos tampoco ministerio de danza. Nosotros nos guiamos por la palabra. La Biblia dice que a la mujer es indecoroso hablar en la congregación. Así que, mi amigo, de tratar de mezclar ahí, querer ensuciar la iglesia evangélica allá con otras personas que te puedan creer, con los católicos, ¿verdad? Después habló de hablar en lenguas, que eran idiomas. Te falta leer más, mi amigo. La Biblia dice que había lenguas angelicales. Ah, vos no sabés eso de la Biblia, ¿dónde está? Bueno, perfecto, excelente. Después dice la Biblia que se necesita don de interpretación de lenguas. ¿Y cómo si era idioma solamente se necesita intérpretes de lengua? Pablo dijo, ustedes cuando yo hablo no me van a entender. Cuando yo llego en algún lugar y hablo en lengua y nadie me entiende, dice, se necesita intérprete, mi amigo. Eso significa que alguien está hablando en lenguas desconocidas, lenguas angélicas. Te olvidaste de ese versículo, mi amigo. Después me dijo, me contradije sobre los fundamentos, que Pedro, que los apóstoles. No, yo te dije que el fundamento es Jesucristo, la piedra fundamental, dice, y el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, tú me dijiste que tu fundamento está solamente en Pedro. Yo te digo que el fundamento, según las escrituras, está fundamentada, según Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, está fundamentada en Pedro, dice, no, en los apóstoles y profetas. Y siendo la piedra fundamental, Jesucristo, aleluya. Me habló de Eucaristía. Yo tengo tantas cosas que hablarles. Me habló de Eucaristía. Jesucristo, cuando estaba ahí, dijo, este es mi, ¿cómo era? Y esta es el vino que es derramado, esta es mi sangre que es derramada por vosotros. ¿Jesucristo estaba muerto? No. Y cuando se despidió de la última cena, dijo, no tomaré más el fruto de esta vid. Dijo, no tomaré más mi sangre. No, el fruto de este vid, dijo Jesucristo. Así que, mi amigo, él consideraba un fruto de vid nada más. Sencillo. Habló también, habló de, a ver, ¿qué más? Bueno, te voy a dar la razón sobre Pedro. Voy a jugar contigo. Te voy a dar la razón. Si Pedro fuese, vamos a suponer que Pedro es católico, que fue papa, qué sé yo, que se le saludó a Pedro como papa, y Pablo saludando, enviando cartas y saludando a Pedro, a que siendo papa, haciendo sus
sus, ¿cómo se llama? Concilios en los primeros siglos, Pedro haciendo ahí, cosa que nunca ocurrió. ¿Cómo va a ser, cómo puede ser Pedro el más grande que los profetas si Jesús mismo dijo, no hay otro hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista? Dijo. ¡Oh! ¡Pácata! ¿Pedro fue el mayor? No. No hay otro más grande, dijo Jesús por Juan el Bautista. Se equivocaron. Hubieran puesto a Pablo o hubieran inventado a poner a Juan el Bautista como base, porque ahí iban a tener sustento. No me pudo demostrar el cita bíblica donde había en la iglesia primitiva monjas, cardenales, de monseñor, cura. No me demostró cita bíblica que los apóstoles enseñaban que se tenía que venerar o que se tenía que hacer esas doctrinas que él hace, o la iglesia católica hace, venerar a María, el rezo a María, los sanos. No demostró, no pasó, habló de Pedro solamente, no, y habló de patrísticos, nada habló de su iglesia. Mas yo sí te hablé de la iglesia, de mi iglesia. Yo te demostré que por medio de la fe, nosotros sí somos hijos de Abraham. Que nosotros por medio, te mostré también que la iglesia primitiva tenía pastores, tenía evangelistas como hoy en día. Te mostré por las escrituras también de que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos las características. Por ejemplo, los fundamentos que nosotros dependemos de los apóstoles y profetas, que nosotros tenemos dones espirituales. Ahí te mostré también que nosotros en la iglesia que fuimos perseguidos, nos mataron a los evangélicos. Me dijo, muéstrame uno, Juan Hus, John Quills, eso les mataron. Así mismo, Juan Hus, googlea, Juan Hus vas a encontrar. Y todos los hermanos de aquel siglo, segundo y primero, son nuestros hermanos. Ahí ya te demostré por qué son. Te demostré también por qué nosotros somos la iglesia verdadera, porque nosotros nos fundamentamos solamente en la palabra. Y yo te dije, el que hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Corintios 4, nadie ni pensáis en más allá de lo que está escrito, dijo Pablo a los corintios. Y vos me estás diciendo que tiene que ser contradicciones de hombres. Me hablaste de hombres pecadores, católicos, mundanos, y no conforme a la palabra. Colosenses, el Espíritu Santo hablando dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofía o de sutileza según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos, no tradiciones de hombres, dice, costumbre y filosofía, y no según Cristo, dice la palabra. ¿A quién yo le voy a creer? ¿A tu filósofo? ¿A tus curitas? ¿O a la palabra de Dios? ¿A quién voy a creer? A la palabra de Dios. Se contradicen los dos. Vos me decís una cosa que tu padre dice una cosa y la palabra del Señor dice que solamente tiene que ser la doctrina de Cristo. Entonces se contradice. ¿Cuál yo voy a elegir? A Cristo. Y voy a elegir los dos, por eso soy idólatra. Pácata. Vos me dijiste también sobre que tu códice Vaticano. 2 minutos. Ok. Vos me dijiste que tu códice Vaticano que tenía todos los libros. Mentira. Primera y segunda de Esdras, el apócrifo, ahí ese tiene, y ustedes no tienen eso. Mutilaron. Sí, así mismo. Códices católicos que no me creen. Googlea, pon Códice Vaticano. ¿Cuáles son los libros? Y ahí vas a ver. Uno de esos libros son 1 y 2 de Esdras. Y 2 de Esdras, la iglesia católica hoy en día en Jerusalén no tienen. ¿Y dónde? ¿Por qué ustedes quitaron? Mutilaron. Así que, mi amigo, él me pasó hablando ahí yo te demostré que la iglesia de Jesucristo, como dice en Mateo capítulo 18, versículo 20, todo lo que estáis, 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy, dice las escrituras. Así es que la palabra del Señor dice que constituyó 5 ministerios, que son los apóstoles, profetas, maestros, pastores,
no curas, no cardenales. Nunca el católico me va a poder demostrar por las escrituras de que existe, que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo. No, no aparece. Es una mentira, es una falacia. Fue inventada por los emperadores romanos para atraer así, porque aquel imperio se estaba destruyendo. Pero Cristo hoy en día llama a la gente para que puedan arrepentirse y volver a los caminos del Señor y volver a la palabra de Dios. Las escrituras, no estratagemas, no sabiduría de hombre, sino que esta es la palabra de verdad, la única fuente de la verdad donde nosotros encontramos la salvación. Amigo católico, amigo tú también, Mónico, yo te digo. Tiempo. Muchas gracias, Jaime, por tu última intervención. Amados hermanos, este debate ha concluido. Eran 2 tiempos. Voy a hacer una preguntita a Jaime. Jaime, ¿quiere que te responda la pregunta? Terminó, mi amigo. No, ya terminó el debate. Bueno. No, ya porque si acaso, porque me la preguntó. Pero... Con estos tiempos, fueron 2 tiempos. Yo estoy en la casa de mi mamá y me tengo que ir en casa yo. Fueron 2 tiempos. Pueden compartir este debate. Vamos a pasar ahora con el minuto de despedida de cada exponente. Y adelante, Jaime, para que te despidas con el minuto de despedida. Recuerde que en el minuto de despedida no puedes tocar el tema. Adelante. Así mismo. Bueno, muchas gracias también para ustedes, para el moderador también, que estuvo ahí, moderador, ahí, ¿verdad? Buen trabajo también a mi oponente que estuvo también, Mónico, que me invitó también, muchas gracias. Y a todos los que vieron también, que espero que sirva de bendición, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y espero que esta no sea la última. Otra oportunidad que podamos ir debatiendo, compartiendo la palabra de Dios. Muchas gracias. Interesante. Vamos, entonces le quiero invitar entonces para hablar entonces sobre la Eucaristía. Bueno, queda concretado otro debate. El tema próximo será la Eucaristía. Entonces, hermano Mónico, adelante con tu minuto de despedida. Muchas gracias al moderador, hermano Cristian. Muchas gracias a Jaime, me hizo pasar un ratito de diversión, Muchas gracias. Así que gracias a todos los que estuvieron viendo también. Muchas bendiciones a todos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y recuerden siempre, protéjanse. ¿Okay? No se bajen la guardia. Siempre protéjanse. Esto de la pandemia no es así. ¿Okay? Muchísimas gracias, hermano Mónico. Muchas gracias a los dos por su tiempo y por sus exposiciones. Verdaderamente esto hace que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Recuerden, hermanos, suscríbanse al canal Huella Católica, un hermoso canal de evangelización y de debates. Discúlpame, ¿el canal cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba para que pueda...? Este canal se llama Canal Elmer Arana. Sí, yo le puse el enlace. Sí, yo le puse el enlace. Elmer Arana. Mi Messenger. ¿Ibas a decir algo, hermano Mónico? Sí, quiero agradecer al hermano Elmer por haber permitido utilizar claro. el canal. Pero ya esto también se moverá a Huella Católica también para que lo puedan ver. Jaime, el enlace de este video, o sea, de este debate, está en su Messenger. Lo puede compartir en su muro y donde quiera, ¿ok? Donde quiera, tiene permiso, sin editar. Y eso no sé cómo. Bueno, amados hermanos, para no extenderlos más, recuerden suscribirse al canal Hermen Arana, darle el link en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de lo que se haga en el canal. De igual manera, muchas gracias al hermano Elmer Arana por prestarnos su canal. Recuerden también que está el canal Huella Católica y está el canal también mío, que es Defendiendo Nuestra Fe Católica. Y agradecerles a todos los que estuvieron esta noche y a todos Dios les bendiga. Recuerden que próximamente vamos a subir algunos debates en el canal Huella Católica. Dios les bendiga a todos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.
y que el amor del Espíritu Santo llegue a todos sus hogares. Muchas gracias. Dios les bendiga. Que viva Cristo Rey.